Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 90, versículo 12. En esta mañana nosotros vamos a desarrollar nuestro último principio bíblico de mayordomía. Hemos tenido una serie con 30 principios y hoy vamos a desarrollar el principio de mayordomía del tiempo. ¿Sí? Lo habíamos dejado para el final, para hacer el cierre con este tema que nos parece supremamente interesante, muy esencial, muy básico para nosotros poder evaluar cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos servirle, cómo podemos rendirle culto a través de la mayordomía del tiempo. El Salmo 90:12 dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es un texto muy extraordinario del Salmo 90 y recuerden que el Salmo 90 habla de la transitoriedad de la vida, es decir, que la vida es corta, que la vida es efímera, que la vida es pasajera, y que dentro de esa rapidez con la cual el tiempo pasa y la vida pasa, nosotros debemos ser cuidadosos en medir, en evaluar, en examinar cómo administramos o cómo invertimos el tiempo para que tengamos un buen resultado. El tiempo es un recurso valiosísimo que tenemos, ¿sí? Todos tenemos tiempo, a todos se nos ha dado tiempo, ¿sí? El tiempo requiere cuidado, administración, saber que es un bien tangible, que lo podemos perder fácilmente, que se nos puede pasar, que si no lo sabemos administrar y no sabemos hacer un buen uso adecuado del tiempo, pues después estaremos lamentando, ¿sí? Todos tenemos ese recurso que Dios nos ha dado, pero como un recurso, un activo que Dios nos ha dado requiere también administración. Ya hemos hablado de varios recursos que no son económicos en sí, que son intangibles, pero que deben ser administrados, y uno de ellos es el tiempo. La Biblia nos va a dar muchos ejemplos de cómo administrar el tiempo. Con frecuencia uno dice, es que el tiempo no me alcanza. Si yo tengo esto para hacer, tengo lo otro, tengo una agenda saturada y no me alcanza el tiempo. ¿Qué hago? ¿Cómo consigo más tiempo? Quisiéramos incluso que existiera como una especie de máquina, ¿sí? De máquina del tiempo, donde nosotros pudiéramos comprar o conseguir o adquirir tiempo para nosotros poder cubrir nuestras necesidades o cubrir las inquietudes o las expectativas que tenemos. Sin embargo, no hay esa posibilidad. No hay la posibilidad de comprar tiempo, no existe una máquina del tiempo, no existe una venta del tiempo, no existe un lugar donde podamos tener un depósito de tiempo para que en un momento dado podamos ir a ese depósito o a esa cuenta y tomar de lo que nosotros tenemos ahorrado. No hay esa posibilidad, ¿sí? Simplemente tenemos el tiempo que Dios nos da, tenemos un recurso para disfrutar y si lo administramos bien y lo invertimos bien, hay resultados. Si lo desaprovechamos o lo desperdiciamos, pues hay consecuencias, ¿sí? Eso es lo importante que nosotros debemos entender hoy. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es ¿Cuento los días? Recuerden que el texto base que tenemos del Salmo 90 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿sí? Y ese es un dato importante que yo quiero que hoy tengamos en cuenta, porque la Biblia nos va a enseñar a que los días deben ser contados o contabilizados o registrados con cuidado, o con delicadeza o con esmero, y que no simplemente debemos vivir por vivir, ¿sí? Hay personas que pasan la vida simplemente viviendo, se les pasa, no logran optimizar el tiempo, no logran redimir el tiempo, no logran capitalizar el tiempo y no logran tener una mayordomía de los días, los meses y los años, y al final de sus días pues se lamentan, y es básicamente lo que el salmista nos está diciendo aquí, que nosotros pudiésemos desaprovechar el tiempo y al final del día o después de cierta época en nuestra vida estar lamentándonos. Por eso él eleva una oración, y este texto es una oración, una súplica, un ruego a Dios, un ruego fuerte, suplicando a Dios que le dé sabiduría, que le dé gracia, que le dé la manera, que le dé el entendimiento y la fortaleza para él poder administrar o poder cuidar o poder redimir bien el tiempo. Vamos a leer algunos textos de apoyo. En Efesios 5, 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, siempre haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Entonces, una manera como la Biblia nos dice que podemos administrar el tiempo es orando unos por otros, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios gracia, pidiendo a Dios entendimiento para poder cuidar de nuestra vida y cuidar del tiempo y poderlo aprovechar. Y quiero leer un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 20, 39 y 40. Y dice así: cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Ese es un texto no muy común en la Biblia, pero miren que está hablando en la época de los reyes en la antigüedad, que fue en los años más o menos del 1000 al 700 o 600 antes de Cristo, y está diciendo que se le delegó a un hombre, hubo un encargado que se le dijo: cuida a este hombre, si ese es tu oficio, esa es tu tarea es velar para que este hombre no se escape, ¿sí? Porque era un deudor, ¿sí? Y era una persona que tocaba que estuviera vigilada. Pero mire que el siervo del rey, que fue delegado para esa tarea, ¿sí? el comprometido para esa tarea, que lo único que debía hacer era cuidar que no se le escapara a ese hombre, ¿sí? Para que cuando el rey le dijera dónde está, le dijera: mira, acá lo tengo vigilado, ahí está, hice la tarea. Miren lo que responde el siervo cuando el hombre se le escapa. Cuando el hombre se le escapa, la respuesta que él dio fue: es que yo estaba ocupado en una cosa y en otra. Fácilmente es como la respuesta que a veces damos nosotros, ¿cierto? Yo no hice esto porque me ocupé, yo no atendí aquello porque me distraje, tenía tanto en la cabeza que no pude hacer lo que se me delegó, y básicamente ese hombre se desapareció. Cuando el siervo va a dar cuentas al rey, pues las cuentas fueron malas y fue sentenciado porque él no pudo responder por un encargo esencial o básico, que era cuidar a un hombre para entregárselo al rey y rendir buenas cuentas. Lo que yo quiero decir es que a muchos de nosotros nos pasa eso, con frecuencia. Se nos pasan los días en una cosa y en otra, ¿cierto? Ocupados en una cosa y en otra, que posiblemente son cosas buenas, no estamos hablando de cosas malas, pero al final del tiempo no logramos hacer lo importante. Hacemos lo urgente, hacemos lo inmediato, pero no hacemos lo importante, que es lo que Dios nos ha delegado para que podamos darle buenas cuentas a Él, para que podamos rendirle culto y para que podamos adorarle en todas nuestras tareas. ¿Sí me hago entender? Piensa tú, ¿no será que tu tiempo se te está yendo en una cosa y en otra? ¿Y qué estás haciendo realmente valioso, de cuidado y de reconocimiento? Otro ejemplo que tenemos en la Escritura sobre el tema del tiempo está en Lucas 10, 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es una historia clásica en el Evangelio, donde Jesús nos enseña cuál es la manera correcta de administrar el tiempo. Marta, Marta estaba afanada y turbada en muchas cosas, similar al hombre de Reyes que dice que estaba en una cosa y en otra. Y no estamos hablando de activismo. La administración del tiempo no significa que estemos ocupados todo el tiempo o que estemos en actividades todo el tiempo o entretenidos todo el tiempo. Ese no es el objetivo. Ese no es la visión que Dios nos da sobre el cuidado del tiempo. Lo que Dios nos está diciendo es que la administración del tiempo pasa por escoger la mejor parte, que eso sería hoy en día en priorizar, es decir, tengo todas estas tareas para hacer, pero voy a ver cuáles son las importantes, cuáles son las que deben prioridad o merecen prioridad y me voy a dedicar a ellas.
No es simplemente ocuparse, no es simplemente estar estresado, afanado y turbado, activo en muchas cosas o deberes, sino haciendo lo que realmente Dios nos ha encomendado. La pregunta es, todo eso que estaba haciendo Marta, si bien es cierto era importante, era esencial o necesario, ¿era lo más importante? Según la respuesta de Jesús, no. Según la respuesta de Jesús, María fue la que escogió la buena parte. Y Marta, estaba ocupada en muchas cosas que aunque eran necesarias, no eran importantes. Y por eso la Biblia va a reprender a esta mujer diligente, pero que no supo sabiamente distribuir el tiempo, que no supo sabiamente priorizar o jerarquizar sus necesidades y hacer una inversión y una distribución adecuada del tiempo. Juan capítulo 4, versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mire que esa es la actitud típica del perezoso, ¿cierto? La actitud típica del negligente. Dice, pero ¿por qué me afano si todavía faltan 4 meses? ¿Sí? El examen es en 4 meses, ¿para qué me afano? Cuando falte una semana me ocupo. ¿Sí? El viaje es dentro de 6 meses, pues todavía puedo vivir relajado y descansar y dormir porque no hay preocupación, falta mucho tiempo. Y Jesús los reprende a estos hombres y dice, ustedes, algunos de los seguidores de Jesús, son como los que dicen así, no nos afanemos porque aún falta 4 meses, tengo tiempo de sobra. Y Jesús dice, yo les digo que es mejor que alcen los ojos ya y contemplen la oportunidad y se programen y comiencen a caminar diligentemente porque ya el trabajo y el terreno está listo. No se queden esperando esos 4 meses porque serían tiempo perdido y al final de los 4 meses posiblemente no van a cosechar nada. Porque recuerden que para cosechar en 4 meses, para recoger en 4 meses la cosecha, ¿qué se debía hacer hoy? Sembrar. Pero ellos ¿qué decían? No, es que todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero no sembraban. Entonces la pregunta es, ¿van a tener a los 4 meses? ¿Qué van a cosechar en 4 meses si lo único que hicieron fue decir, tengo tiempo, no me afano, no me preocupo, simplemente voy a esperar? Y esperando, pasando el tiempo, se dieron cuenta que cuando llegó el momento no tenían cosecha, no tenían alimento porque se habían vuelto perezosos. Entonces, ¿cómo podemos y debemos administrar el tiempo? Yo quiero que repasemos, según la Biblia, 3 maneras de cómo podemos contar los días. Recuerden que nuestro título es Cuento los días, es decir, administro adecuadamente cada día para que yo le pueda dar un uso correcto a los días, a los tiempos y de esa manera honrar a Dios. Entonces, la primera manera como podemos contar los días es sirviendo a Dios. Entonces yo debo contar los días para servir a Dios, para servir a Dios. Ese es el primer aspecto que yo quiero que mencionemos. Es decir, dentro de todas las prioridades que nosotros tenemos, dentro de todas las listas de propósitos y deberes, una prioridad que tenemos, uno de los índices o de los aspectos primarios a los cuales nos debemos dedicar es a servir, a servir. La Biblia dice que el propósito del hombre aquí en la tierra es servir, es decir, no fuimos creados para ser servidos, sino para servir. Y una excelente manera como servimos a Dios es trabajando, porque cuando yo trabajo le sirvo a un jefe, le sirvo a una sociedad, le sirvo a una empresa, le sirvo a unos compañeros, le sirvo a una familia, tengo dinero para servir en una iglesia. La mejor manera de servir es trabajar, ¿sí? Cosa que hoy en día muchos no valoran. Piensan que servir es como sentarse a un lugar a ofrecer ayuda a alguien sin trabajar. La Biblia nos va a decir que la manera más esencial o básica como podemos servir a otros es trabajando, porque cuando uno trabaja está sirviendo. El trabajo es un área de servicio a otros, es una manera como servimos y ayudamos y enriquecemos y beneficiamos la vida de muchos. ¿Cómo servimos? Con trabajo, con dedicación y con producción. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1 y el 2, dice la Biblia que Dios lo puso para que trabajara, no le dijo que lo puso para vacacionar, no dice que lo puso para descansar, no dice lo dejo acá para que tome un año sabático, no, lo creó e inmediatamente le dijo fructifique, multiplique y gobierne la tierra.
Dedíquese a trabajar, dedíquese a producir, dedíquese a cultivar, dedíquese a labrar la tierra. Y esos encargos perduran. No es que eso fue para Adán y nosotros tenemos compromisos distintos. Tenemos el mismo deber, la misma obligación de trabajar. Y para ello Dios nos dio 6 días de trabajo. 6 días de trabajo es el capital que tenemos para poder producir y poder servir a otros. Para eso Dios nos dio 6 días. Y los días se pasan rápido. Si no nos esforzamos en ese deber, fácilmente los días se nos pasan y nosotros no hemos aprovechado el tiempo. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos 86.400 segundos cada día para aprovechar? Cada día tenemos 86.400 segundos que debemos administrar bien al máximo para que podamos servir a otros. Y Dios dijo, 6 días trabajarás. Permítame decirlo de la siguiente manera, 6 días servirás a otros. ¿Cómo servirás? Produciendo, esforzándote, trabajándote, ayudando, facilitando la vida de muchos en el trabajo. Ese es un pensamiento que yo quiero que entendamos en esta mañana. Una manera como administramos el tiempo y como contamos bien los días es trabajando 6 días, que es la orden de Dios, y de esa manera seremos administradores correctos, sabios del tiempo. Sin embargo, a muchas personas se les pasan esos 6 días y no hacen nada. O muchos terminan cansados pero no han producido nada. O muchos terminan agobiados y agotados pero no han servido a nadie porque no se han dedicado a trabajar, sino son haraganes, son perezosos o son negligentes. La Biblia nos dice, si tú quieres contar bien tus días, trabaja. Porque cuando tú trabajas, produces, y cuando tú produces, estás sirviendo, y el servicio a Dios implica honra y adoración a Él, pero también amor al prójimo. Por amor al prójimo debemos trabajar, por amor a nuestros hijos, a nuestra familia, por amor a una comunidad, por amor a una sociedad. No podemos esperar vivir de subsidios, vivir del Estado, porque el mandato bíblico es trabajar. Hoy en día, con el tema de las redes sociales y una cantidad de trabajos alternativos, muchas personas no quieren trabajar, quieren ganar haciendo videos, quieren ganar con concursos, quieren ganar sin trabajar, quieren ganar jugando en las redes o en las aplicaciones, y esa no es la manera establecida por Dios. La manera establecida por Dios es: con el sudor de tu frente ganarás el pan, con esfuerzo, con dedicación y con sacrificio ganarás tu sustento, y de esa manera sirves a Dios y también administras bien tu tiempo. La efectividad en el uso y en el manejo del tiempo es esencial en la vida de un cristiano y de cualquier persona. Ser efectivos, ser perspicaces en cómo manejamos el tiempo, cómo lo distribuimos, cómo lo aprovechamos, es muy importante, porque lo que dice el Salmo 90 es: rápido esos días pasan. Es probable que tú hoy te estés lamentando diciendo: ¿por qué no aproveché una oportunidad de trabajo que tuve? ¿Por qué cuando tuve ese trabajo no lo cuidé y no ahorré? ¿Por qué no aproveché esta opción que tuve para tener mi casa o para tener un ahorro y se me pasaron los tiempos productivos o los años productivos? Es probable que algunos estén lamentando de que dilapidaron unos momentos o unos años valiosos o unas oportunidades valiosas y no las aprovecharon. La pregunta es: ¿desde cuándo debemos comenzar a aprovechar y administrar bien el tiempo? Pues algunos pensarían que desde los 30 años, otros desde los 18, básicamente desde que nacemos. Desde el momento en que nacemos, tenemos un recurso de tiempo que comienza a caminar, comienza a cronometrar, y nosotros somos responsables de administrarlo para la gloria de Dios, para la productividad nuestra y para el servicio de muchos. El tiempo es un recurso que no se puede recuperar. ¿Sabían ustedes eso? Que si usted desperdicia un día, no hay manera de recuperar ese día perdido. O sea, el tiempo no se acumula, el tiempo no se reserva, el tiempo no se puede estirar, el tiempo no hay manera de recuperarlo, decir: no, pues yo tranquilo que mañana voy y compro doble porción de tiempo y tengo un tiempo disponible adicional. Es imposible, porque el tiempo es un recurso que no se detiene, simplemente va avanzando, va en su curso, y es obligación nuestra administrarlo bien, sabiendo que el tiempo que se va no regresa.
nunca regresa. Y ahora los que somos mayores sabemos exactamente eso, que ya pasó nuestra niñez y nunca volverá. Pasó nuestra juventud y nunca volverá. Cuando va pasando la edad productiva, esa edad nunca volverá. Simplemente estamos envejeciendo y la pregunta que se plantea el salmista y la oración es, ¿he aprovechado bien los días que he vivido? Me llama mucho la atención que Jacob, cuando iba a morir, cuando se despide de sus hijos, uno de los lamentos que él hace y que le comenta al faraón es, mis años han sido pocos y malos. Y es una síntesis dolorosa, ¿sí? Jacob vivió bastante tiempo, pero cuando él analiza y saca una evaluación de sus días, de sus años, él dice, mis días fueron pocos y malos. ¿Por qué él llega a esa conclusión? Posiblemente no fue un buen mayordomo del tiempo, posiblemente hizo muchas cosas y tuvo riquezas, pero no hizo lo más adecuado que debía hacer para honrar a Dios y para poder cuidar del tiempo. Y él llega a una conclusión que es una conclusión fatal, es una conclusión triste, es lamentable que a los 70, 80 años yo diga mis días han sido pocos y malos y no he hecho nada en esta vida. Porque no es ese el propósito de Dios para nuestra existencia. El propósito de Dios es que al final del día podamos decir como el apóstol Pablo. ¿Recuerdan qué dijo él al final? He acabado la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que me mandaste que hiciese y estoy listo para irme contigo porque cumplí fielmente, esforzada y abnegadamente lo que tú me mandaste. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu conclusión al final de tus días? ¿La de Jacob o la de Pablo? Porque Jacob se lamenta al momento de morir, mientras que Pablo está gozoso diciendo, yo hice todo, cumplí fielmente, fui buen mayordomo del tiempo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo estamos contando nuestros días? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestras capacidades y los tiempos y los días que Dios nos da? Algunos textos nos sirven a nosotros para afianzar y aclarar estas ideas. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 y 9, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ese texto de Eclesiastés que nos habla de la comprensión natural o común de la vida, nos ayuda a entender que a veces nos dedicamos desmedidamente en cosas que a la postre no representan nada, que a la postre son tiempo perdido. Sí, como dice ahí, ¿qué es? ¿Qué será? Lo que fue es lo mismo que ha sido y no hay cambio, no hay cosas distintas en la existencia del hombre. Por eso el mismo Eclesiastés nos enseña a considerar el uso del tiempo de manera correcta. Mateo capítulo 14, versículo 37 al 40, dice, vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ese es un episodio extraordinario cuando Jesús está en Getsemaní, previo a la crucifixión. Los discípulos no pudieron orar una hora o estar despiertos una hora al lado de Jesús, sino que estaban con sueño y se durmieron. Pero esa aplicación no solamente sirve para decir que no oraron porque estaban con sueño, sino que no hicieron nada. Y Jesús les pregunta, ¿no habéis podido velar una hora? Y la pregunta retórica de Jesús para Simón, una pregunta casi acusativa, es ¿duermes? Recuerden que hay otro lugar de la Biblia donde dice dormilón. ¿Hasta cuándo has de dormir? Recuerden que a Jonás también lo despertaron así. Despierta, dormilón. Amados hermanos, no es malo dormir, es necesario dormir, pero dentro del tiempo que Dios nos ha dado hay unos límites para dormir y descansar, pero hay unos tiempos que se deben invertir en el trabajo.
No estaría bien que una persona le dé el mediodía durmiendo, o que todos los días se la pase durmiendo, y que no trabaje, que no produzca, que no tenga unos proyectos claros, tanto de trabajo y de inversión como de administración del tiempo, porque esa persona estaría desperdiciando su vida. Jesús le pregunta a Pedro, ¿duermes? Casi que le está diciendo, levántate, Pedro, es hora de trabajar, es hora de estar despierto, es hora de estar activo, de estar diligente, no dormido, porque el que se duerme no consigue nada. La Biblia lo dice mucho en Proverbios, el que es perezoso, el que es negligente, pasa necesidades. Y ustedes lo han podido experimentar o en su vida o en la vida de otros. La persona que es perezosa, que es quejumbrosa, que es de reclamos, es una persona que siempre va a vivir con necesidades. ¿Por qué? Porque no es trabajador, porque no es diligente, porque es dormilón. La persona perezosa es igual, es una persona que siempre va a tener necesidades porque a todo le ve problema. ¿Sí? Hay que levantarse, ¡ay, qué tragedia! Está lloviendo, ¡qué pereza! Hay que ir a trabajar, ¡no, qué cosa tan terrible! Eso dice el proverbista Salomón, describiendo al perezoso. Dice, no se atreve ni siquiera a salir de la cama diciendo que posiblemente hay algún peligro en la puerta. ¿Sí? Ni siquiera se anima a salir de la cama porque dice, ¿qué tal que me vaya mal? Eso hace el perezoso, y el perezoso es un mal mayordomo del tiempo porque se le pasa la vida sin hacer nada y luego se lamenta diciendo que es que el gobierno, que es que el Estado, que la suerte que tiene es mala. No es la suerte, hermanos, no es el Estado, no es el gobierno, es su mala actitud, es su pereza, es su negligencia, es ser holgazán lo que lo tiene con necesidades. El Estado nos da las opciones de trabajo, hay muchas oportunidades de inversión y de productividad, y si tú te quedas dormido, y si tú no te despiertas, y si tú no te activas y te pones enérgico, pues vas a pasar necesidades. Y no le digas a tus hijos que es por el Estado o que es por el gobierno, no le digas a los hijos que es que tú tuviste mala suerte. No, es que tú eres un perezoso, eres un dormilón, eres un negligente y por eso nunca tendrás nada. Porque la Biblia dice que el negligente pasa hambre, pero el diligente tiene antes para dar y para ayudar a otros. El trabajador tiene para prestar y no para sacar prestado. El trabajador y el diligente tiene para dar y ayudar a otros porque es diligente, mientras el otro pasa hambre y extiende su mano pidiendo limosna todo el tiempo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y describe ahí que hay tiempo para descansar, tiempo para trabajar, pero hay tiempo para producir, para servir. No es tiempo de pasarnos de descanso todo el tiempo. Hoy en día, con una cantidad de opciones que nos plantea la sociedad, muchos jóvenes piensan que es mejor no trabajar, que quieren ganarse en la vida sin que les duelen las manos, sin que suden, sin que tengan que oler con una ropa pues en una empresa, sino que quieren pasársela de bonitos, y eso no es lo que la Biblia ha establecido. Tito capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, porque fiel es esta, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse, escuchen bien, procuren ocuparse en buenas obras. No dice procuren desocuparse, sino ocuparse. El plan de Dios es que estemos ocupados, aprovechando los días que van pasando. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es bueno y útil? Que los creyentes estemos ocupados. Ocupados. Alguien dijo que la mente desocupada es el taller de Satanás. Que estemos ocupados, eso es bueno y eso es útil. Y luego dice, y evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, algunos no trabajan porque están discutiendo. Sí, algunos no van a buscar trabajo porque están diciendo, es que el Estado, es que el gobierno, es que yo quiero que me den, es que no me ayudan. Bueno, pues ayúdate, sal y busca trabajo. Ayúdate y soporta las inclemencias de un trabajo. Ayuda y agacha la cabeza y soporta todas las implicaciones del esfuerzo, de las rutas, de ir a someterte a un cargo y a un puesto de trabajo, y gana el dinero y vive agradecido.
Dice, evita todo lo que sea discusiones, reclamos, argumentos, evasiones, evita eso y dedícate a trabajar. Mientras tú argumentas y sacas razones y justificaciones, ¿por qué no trabajas? Ese es básicamente el argumento. Entonces, ¿cuento los días? Yo solamente estaré contando los días sabiamente si estoy sirviendo 6 días en la semana, trabajando, produciendo y ocupado diligentemente para el bien de mi familia, para la gloria de Dios y para el servicio a muchos. Otra manera como nosotros podemos contar nuestros días con sabiduría es dedicar tiempo a la adoración. 6 días trabajarás, servirás, pero un día, dice la Biblia, lo dedicarás para servir a Dios. Recuerden que esa es la manera como se constituye el conteo inicial que Dios dio, que fue contando días y contando semanas. Nosotros hoy en día contamos segundos y milésimas, pero en la antigüedad no se contaban ni milésimas, ni segundos, ni horas básicamente, sino que se contaban días y se contaban semanas. La manera como se cuentan los días es trabajando 6 días y la manera como se cuentan las semanas es dedicando a Dios un día a la semana para adorar. Cuando yo me reúno a adorar, estoy haciendo una buena administración de la semana. Trabajé 6 días, un día lo dedico a la adoración a Dios, invierto ese tiempo en descanso, invierto ese tiempo en las cosas del Señor, congregándome, separando tiempo con mi familia para reunirme, para leer, para orar, para meditar, para crecer en mi fe, para afirmar mi confianza en el Señor, y de esa manera yo estoy redimiendo el tiempo. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, rediman el tiempo, y la palabra redimir el tiempo es comprar, comprar. Y uno diría, ¿pero se puede comprar el tiempo? La respuesta es no, no hay una venta de tiempo donde yo vaya y me compre unas cantidades de tiempo. La pregunta es entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice redimiendo bien el tiempo? O pagando bien por el tiempo, ¿sí? O comprando el tiempo para que ustedes tengan reserva de tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso? Porque en Efesios dice eso, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y en Colosenses dice redimiendo bien el tiempo, es decir, paguen por el tiempo o adquieran tiempo para que puedan cubrir sus expectativas o sus deberes. Entonces, una manera como nosotros redimimos el tiempo, queridos hermanos, es aprovechándolo. No hay manera de comprarlo, pero la explicación para ese término es que podemos redimir el tiempo aprovechándolo, y por eso Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿sí? El que mataba, no mate más. El que era perezoso, ya no sea más perezoso. Y también dice, eso eran antes vosotros cuando estaban en su vana manera de vivir, cuando estaban en esa manera necia de vivir. ¿Qué hacían con el tiempo? ¿Qué hacían los fines de semana ustedes? ¿Qué hacían ustedes con las oportunidades que Dios les daba? Las desaprovechaban, las dilapidaban, no las valorábamos, las desperdiciábamos. ¿Por qué? Porque no teníamos una conciencia ni un entendimiento de que ese tiempo le pertenece a Dios. Pero ahora que ustedes ya no están en esa manera antigua de vivir, sino que están en Cristo, ¿qué dice Pablo? Aprovechen el tiempo, redímanlo, utilícenlo bien, sean cuidadosos en cómo lo distribuyen, pero una manera bíblica, una manera sabia de administrarlo es congregándonos en el día del Señor. Y alguien diría, pero si eso sería casi tiempo perdido, mejor quedarme atendiendo mi negocio, mejor quedarme adelantando tareas que no puedo desarrollar en los otros 6 días. La Biblia nos va a decir no, eso es lo que pensaría el hombre común. La mente común diría, yo administro el tiempo trabajando 7 días, pero Dios dice que tiene la sabiduría exacta, nos dice no, la mayordomía del tiempo consiste en trabajar 6 días y descansar un día. Eso es mayordomía sabia. De esa manera contamos nuestros días y traemos al corazón sabiduría. Trabajando 6 días, ya lo explicamos, pero ahora el otro día o el 7º día, dedicarlo exclusivamente al descanso en la iglesia, en familia, con la hermandad,
adorando, sirviendo y meditando en las cosas del Señor. Es decir, el descanso hace parte de la administración del tiempo, pero no el descanso en la cama, ni el descanso en una piscina o en una finca de recreo, sino el descanso en Dios. Si trabajamos 6 días fue porque Dios nos dio las fuerzas. Si tuvimos productividad 6 días fue porque Dios nos dio el fruto del trabajo y nos dio el resultado. Ahora, ¿qué debemos hacer en el 7º día? Agradecer a Dios, reunirnos para exaltar su nombre, para decirle, Señor, todo eso que pude hacer es gracias a ti. Todo ese tiempo que pude invertir en la empresa o en el negocio o en mi trabajo, gracias a ti. Todo ese rendimiento que tuve con mi trabajo y con mis fuerzas es gracias a ti. Aquí estoy diciendo que todo es tuyo y que aún el tiempo que tú me das para descansar es tuyo, te pertenece y yo debo honrarte redimiendo bien el tiempo. ¿Me hago entender? Redimir el tiempo es aprovechar cada momento que Dios nos da para hacer una dedicación o inversión correcta de ese tiempo y de esas fuerzas, porque ese tiempo que se desperdicia o se desaprovecha nunca volverá. Yo recuerdo que mi madre nos decía, el tiempo perdido, los santos lo lloran. ¿Sí? Hechos capítulo 17, versículo 26 y 27 dice, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso es importante lo que nos está diciendo. Dice la Biblia, busquen a Dios, aprovechen toda oportunidad de buscar a Dios. No desprecien la oportunidad, no se queden en la casa diciendo, ay, estoy muy cansadito, voy a tomarme el día libre. Porque usted primero está desobedeciendo a Dios, segundo está desaprovechando el tiempo y tercero está desperdiciando una oportunidad de crecer, de tener sabiduría, de tener conocimiento, de crecer en confianza, de crecer en fe y de crecer en comunión. Entonces no nos quedemos en la casa, amados hermanos, porque a veces nos puede el cansancio físico y tenemos tantas excusas que decimos, ay no, yo un domingo que falte no es mucho. Y sí, posiblemente no pasa nada para usted, Dios no le va a traer una maldición, ni le va a traer un accidente, ni va a perder su capital, es probable que no, es probable que usted falte un domingo y Dios lo bendiga. El lunes encuentre mejor trabajo, pero esa no es la razón ni el argumento para faltar, porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no falten a la iglesia, porque es la manera como ustedes administran bien su tiempo, es la manera como son buenos mayordomos de sus capacidades y como ustedes adoran a Dios semanalmente. Mire, el ciclo es el siguiente, 6 días trabajarás y un día adorarás públicamente. Hay que contar los días en el trabajo y hay que contar las semanas en la iglesia, ¿sí? Nosotros contamos la adoración pública por semanas. Decimos la otra semana nos vemos, ¿cierto? Nos encontramos aquí en 8 días. Nos vemos el próximo domingo porque es la manera como Dios estableció. Hay que contar los días y hay que contar las semanas. Los días los contamos trabajando arduamente, con dedicación, con sabiduría y con esmero. Y las semanas las contamos adorando a Dios públicamente en su día como Él lo ha establecido. Cantares capítulo 1 versículo 6 dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Este es un hecho lamentable que se describe en el libro de Cantares. Me pusieron a cuidar algo y yo me dediqué a cuidarlo de otros o a cuidar otras cosas y descuidé lo que Dios me dio que cuidara, que era mi encargo personal o mi encargo esencial. Esto es importante, amados hermanos, porque esto nos ayuda a comprender que nosotros tenemos que observar si estamos siendo buenos administradores del tiempo y si estamos siendo buenos mayordomos. Porque dice la Biblia, me pusieron a cuidar las viñas y yo cuidé las de otros, guardé las de otros, pero la mía la descuidé. Amados hermanos, puede estar pasando eso, que tú estés
haciendo que la empresa produzca, que usted esté dando buen rendimiento a otros, que esté ofreciendo buenos servicios a terceros, pero que usted esté descuidando su propia viña, es decir, su propio encargo personal, que incluye su familia, su fe, su comunión, que usted esté descuidando. Y la pregunta es, si usted está haciendo eso, ¿qué cuentas vas a rendir? No vas a poder rendir buenas cuentas a Dios porque estás desperdiciando el tiempo, no estás siendo diligente, esmerado, comprometido, y eso es lamentable. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. No podemos, no debemos, no se admite ser perezosos, ser negligentes, porque Dios demanda de todos nosotros compromiso esforzado, diligencia, entrega, sacrificio, dedicación constante, porque para eso nos ha dado el tiempo, nos ha dado la vida y debemos ser buenos mayordomos. ¿Estás administrando bien tu tiempo, querido hermano? ¿Estás dedicando 6 días a trabajar diligentemente y productivamente? Amados hermanos, además de eso, ¿estás dedicando el tiempo que Dios demanda para la iglesia y para la familia? Si tú lo estás haciendo, está bien. Si no lo estás haciendo, está mal y tendrás que dar cuentas porque estás siendo mal mayordomo. No estás siendo eficaz, efectivo en la administración del tiempo. Primera de Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo dice: yo ando con mucho cuidado y ando muy meticuloso, detallista y cuidadoso, cuidando todo el tiempo y cada una de las acciones que yo hago en el tiempo, para que no sea que yo sea de ayuda a muchos, pero yo esté perdiendo. Y Jesús lo dice en otra oportunidad: ¿qué saca si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué pasa si yo sirvo mucho a otros, pero mi hogar, mi familia, mis hijos, yo mismo estoy descuidado y no estoy siendo esmerado en mis propios deberes personales o familiares o en la iglesia? Y eso suele pasar. Ahí tenemos ejecutivos exitosos, tenemos profesionales exitosos, pero creyentes muchas veces lánguidos, fríos, débiles, endebles, porque cuidaron la viña de otros y la viña de ellos no cuidaron. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, y luego 11 al 13 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios. Ustedes estaban en otro tiempo en una vida desordenada, pues ni modo. ¿Qué se le puede pedir a una persona necia, rebelde, incrédula y desordenada? Pues él administra su tiempo de la peor manera, es decir, lo desperdicia, lo desaprovecha. Pero dice: pero ustedes ya no están allá. Eso eran ustedes antes de, pero ahora están en Cristo. Ahora fueron alumbrados con el Evangelio, ahora fueron atraídos a Cristo, ahora son ciudadanos del reino. Lo que Pablo plantea aquí es: ¿se permite a un ciudadano del reino hacer un uso necio del tiempo? ¿Se permite a un ciudadano del reino desaprovechar el tiempo y que se le pase en redes sociales, en novelas, en películas, en sueños, en descanso, y no lo aprovecha adecuadamente? La respuesta es no. No se admite que un creyente, ciudadano del reino, hijo de Dios, con la esperanza en Cristo, sea perezoso, haragán y mal mayordomo del tiempo y de su vida. Eso es inadmisible, eso es inaceptable,
porque aquí dice, pero ahora ustedes están en Cristo, ustedes están en el tiempo de Cristo, para que aprovechen el tiempo y las oportunidades de la manera correcta, de la más adecuada, con la sabiduría, como predica el salmista 90, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y luego dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, una manera como administramos el tiempo es buscar las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro que hay que trabajar, claro que hay que producir, claro que hay que estudiar. Tenemos 6 días para ello, pero no dejemos de buscar primariamente las cosas del reino de Dios, y todas las demás cosas Dios las va a dar. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males han hecho, se apartaron de mí y buscaron sus propias fuentes. Esto es una crítica que hace Dios, una censura que hace Dios a su pueblo. La pregunta es, ¿puede pasarnos a nosotros? Que digamos que creemos en Cristo, pero descuidemos nuestros deberes cristianos como parte de la inversión de nuestro tiempo. Amados hermanos, invertir el tiempo no es solamente trabajar. Tú como creyente debes invertir el tiempo congregándote, leyendo la Biblia, meditando, pasando tiempo de comunión, tiempos valiosos y tiempos saludables de crecimiento espiritual en familia y en la iglesia. Si eso estás haciendo, estás administrando tu tiempo. Si eso estás haciendo, estás siendo buen mayordomo de tu tiempo. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, una y otra vez la Escritura nos dice que parte de la mayordomía del tiempo implica tiempos de descanso, tiempos de devoción, tiempos de comunión pública, tiempos de adoración en familia y tiempos de meditación. Eso es mayordomía del tiempo. Un creyente no pudiera decir, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar y mucho menos tiempo para congregarme. O sea, un creyente genuino no puede sacar esas excusas, porque una de dos, o no ha nacido de nuevo, o es un creyente muy desorientado que le falta madurez y le falta discipulado. ¿Cuento los días? Es la pregunta que estamos respondiendo. Y la respuesta es, yo cuento los días si trabajo 6 días con dedicación. Yo cuento los días y soy sabio si estoy dedicando un día para la adoración a Dios, y de esa manera cuento las semanas. Y ahora el tercer aspecto es, si cuento los días, si estoy preparándome para morir, es decir, para el momento del encuentro con el Señor o para la venida del Señor. Y de esa manera cuento los años. Entonces hay que contar los días trabajando, hay que contar las semanas adorando públicamente y hay que contar los años viviendo sabiamente o viviendo adecuadamente. La Biblia dice que Dios nos dio la oportunidad de la vida. La vida es un don de Dios que no se repite, que no se recupera y que no se estira. La vida es un regalo de Dios. Pero la Biblia también nos dice por anticipado que todos tenemos que morir y que debemos prepararnos para morir. Y una manera sabia de invertir nuestro tiempo es prepararnos para morir. Es decir, prepararnos para el momento cuando Dios nos llame y podamos encontrarnos con Él. Es decir, prepararnos con acciones y virtudes y principios que nos preparen para el encuentro más extraordinario que vamos a tener, que es la muerte cuando nos encontremos con el Señor, porque Él viene por nosotros. Recuerden que los griegos decían algo que es parte de la filosofía del mundo contemporáneo. Los griegos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, viva, disfrute, haga lo que usted quiera, cumpla los antojos de su corazón, no sienta culpa por nada, pero la vida se termina con la muerte. Ese era el pensamiento griego y es el pensamiento de gran parte hoy en día, especialmente de la juventud. La gente no le queda sino lo que come y lo que goza, y la vida se acaba con la muerte. La pregunta ¿es cierto que la vida se acaba con la muerte?
Pues la vida temporal sí, pero recuerden que la Biblia dice que la muerte es el pasaporte para la vida eterna o para el encuentro con el Señor a rendir cuentas. Entonces la pregunta que nos estamos planteando aquí es, yo puedo ser muy diligente trabajando, puedo venir a la iglesia, pero la pregunta es, ¿estoy usando sabiamente todos los recursos y todas las oportunidades para el momento cuando Dios me llame a su presencia? Recuerden que la Biblia dice que de todo lo que hagamos debemos dar cuentas. Y la Biblia también nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la Biblia también dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de ello, el juicio. Debemos ser conscientes de esos propósitos de Dios. Debemos ser conscientes que todos tenemos que pasar y comparecer ante Cristo. ¿Y cómo nos estamos preparando? ¿Estamos adquiriendo sabiduría? ¿Estamos adquiriendo paciencia? ¿Estamos adquiriendo mansedumbre, piedad, nobleza, dominio propio? ¿Estamos usando el tiempo para adquirir y enriquecernos de esas virtudes y esos principios morales y esos aspectos del reino y de la obra del Espíritu Santo para que cuando nos encontremos con el Señor seamos cada vez más a la imagen de Él? Estamos aprovechando todas las oportunidades que Dios nos da para crecer en el carácter, es decir, en santidad, en piedad, en nobleza, en diligencia, o simplemente vivimos por vivir. Recuerden que para muchos la vida es simplemente algo que pasa y no tiene mucho valor, pero la Biblia dice que no es así para el creyente. El creyente tiene que actuar con sabiduría, el creyente tiene que ser estricto en su crecimiento, en sus determinaciones, en el aprovechamiento de todas las virtudes y oportunidades y en el crecimiento de adquisición. ¿Sí? La Biblia dice, si vamos a adquirir algo, ¿recuerden que debemos adquirir? Adquiere sabiduría. Si vamos a acumular algo, dice acumulemos temor. Si vamos a crecer en algo, que sea en justicia. Miren que la Biblia no dice que no tengamos dinero, podemos tener si Dios quiere hacerlo, dárnoslo a través del trabajo. Pero lo que nos dice es en lo que más nos debemos esforzar, es en crecer en santidad, en devoción, en compromiso, en comunión. Lucas 19:13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Negociad mientras yo voy por ustedes. Trabajen y produzcan, pero yo vengo. Miren lo interesante, porque aquí el tema no es solamente negociar. Recuerden que una frase importante de esta mención es, entre tanto que yo vengo, es decir, el mayordomo, el dueño, el amo, volverá. ¿Y volverá a qué? A pedir cuenta a sus trabajadores, a pedir cuenta a sus criados, a sus siervos. Viene a pedir cuenta. No pensemos que Él nos dejó acá a nuestras anchas y que nunca vendrá a pedir cuentas. O como dice la palabra, no pensemos que Él tarda y nos ocupemos en otras cosas. Él viene y debemos estar preparados para el encuentro con Él. ¿Saben ustedes, amados hermanos, por qué la gente le tiene tanto terror a la muerte? Porque no están preparados para morir, están preparados para vivir. Si usted les pregunta, ¿qué piensa hacer el otro año? ¿Qué piensa hacer en 5 años? ¿Qué va a hacer el fin de semana? Ellos te dicen, voy a viajar, compré unos pasajes, voy a la finca, estaré con mi oficina, tendré mi consultorio, me voy de puente, me voy al extranjero. Ellos tienen planes grandes para vivir. La pregunta es, ¿están preparados para morir? La gran mayoría no, y la Biblia dice que cuando le digan, necio, hoy pasamos por tu alma, él se pondrá, no sabrá qué responder ni qué hacer porque no está preparado. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois nuestros? Es decir, ¿ignoráis que el cuerpo de ustedes le pertenece a Dios y Dios pide cuenta de él? Y en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué estamos queriendo decir entonces? Que una manera como administramos el tiempo, además de trabajar 6 días, además de congregarnos unos días a la semana, es velando y pensando en todo lo necesario para la vida eterna. ¿Qué voy a necesitar?
Si yo les dijera, nos vamos de viaje, vamos a ir a la playa, ¿ustedes qué pensarían en alistar? ¿Qué cosas alistarían en su maleta? Lo necesario para el viaje, ¿cierto? Bloqueador, vestido de baño, toalla, todos los utensilios, el dinero, lo que vamos a necesitar para ese destino al cual vamos. Pero si yo les digo, nosotros tenemos un viaje al reino de los cielos, nosotros vamos a partir para el reino de los cielos, tienen su maleta lista, ¿qué echarían en su maleta? ¿Qué se necesita en el reino de los cielos? Pues no necesitamos cosas materiales. ¿Qué necesitamos? Fe, confianza, gratitud, paciencia, diligencia. Esos serían los elementos, hablando en la metáfora, en la analogía del viaje, que echaríamos a la maleta. Si usted revisa la maleta y no tiene eso, pues no está preparándose para el reino de los cielos. ¿Recuerdan las 5 vírgenes necias? No tenían aceite, se quedaron dormidas, no prepararon sus lámparas para el viaje y se quedaron por fuera. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es para ser buenos mayordomos del tiempo, para testificar de que somos sabios y que estamos contando bien los días, las semanas y los años, debemos prepararnos y tener la mirada puesta en la eternidad. Somos pasajeros en esta tierra, no estamos aquí eternamente, sino que es pasajera nuestra estadía y nos preparamos para la vida eterna. Salmo 39, versículo 5 dice: aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El salmista lo reconoce y debemos tener ese mismo entendimiento. Nuestros días aquí son cortos, nuestros límites aquí son pasajeros y debemos tener conciencia de eso, porque si no, fácilmente se nos van los días y no hicimos nada, no preparamos la maleta para el reino de los cielos, no tenemos todos los elementos o los ingredientes del viaje y vamos a quedar por puerta como las necias vírgenes insensatas. Salmo 38, 4 y 5 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Aquí describe el salmista que en un periodo de su vida él se enloqueció, hizo todo lo que no debía hacer y luego sufrió las consecuencias. Desaprovechó su tiempo, tuvo gran aflicción y él se lamenta porque dice: yo viví locamente un tiempo, yo viví envanecidamente un tiempo, neciamente un tiempo y ahora tengo las consecuencias, pudiendo haber aprovechado el tiempo, pudiendo haberse preparado bien, pudiendo haber tenido un buen aprovechamiento, tuvo un desperdicio de su tiempo. Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco y luego se desvanece. La vida es corta, amados hermanos, tenemos poco tiempo, tenemos una fecha límite y en esa fecha límite vamos a tener que ir a rendir cuentas. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos invirtiendo cada día, cada año que Dios nos regala de existencia? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo administramos? Si es bien, gracias a Él. Y si es mal, debemos arrepentirnos y corregir. Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Es decir, tenga una actitud despierta, diligente y consciente de que el tiempo que ustedes tienen acá es corto, de que está pasando rápidamente y tenemos que hacer todo lo que Dios nos encargó: trabajar y producir y velar por la familia, adorar a Dios y servir a la iglesia, pero preparar la maleta para el reino de los cielos. Tener todas las virtudes y el carácter y el fruto del Espíritu listo en nuestro ser y nuestra conciencia para ese encuentro glorioso. Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, Dios tiene un registro de todo lo que va a hacer con nosotros y de los tiempos que nos va a regalar,
pero nosotros necesitamos sabiduría e inteligencia. Proverbios 3, 13 al 16 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene, o permítame decirlo, que compra o que acumula la inteligencia. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Bienaventurado el que adquiere sabiduría, bienaventurado el que compra, el que acumula inteligencia, el que tiene esas fuentes para poder responder en el momento difícil, en el día malo. La pregunta que nos estamos planteando hoy es, ¿estoy contando bien mis días? Ahora, no estoy diciendo de que lleve el calendario cuando cumple años, o saber en qué fecha nació y cuántos años tiene. No, lo que estamos diciendo es, ¿estamos contando bien los días para Dios? Para Dios se cuentan los días bien solo de 3 maneras. Solo hay 3 formas para Dios bíblicamente como podemos contar o invertir o administrar o redimir bien el tiempo y redimir los días que Dios nos ha dado. 3 formas solamente. Primero, trabajando diligente y esforzadamente 6 días a la semana, produciendo y de esa manera sirviendo a muchos, incluso sirviéndonos nosotros del beneficio y del resultado del trabajo. En segundo lugar, podemos administrar bien las semanas si invertimos tiempo en adoración pública, congregándonos, creciendo en las cosas del Señor, sirviendo en su obra, sirviendo en la causa que Dios nos ha encomendado, que es la iglesia, no descuidando la iglesia ni la fe ni nuestra adoración. No es simplemente congregarnos, es servir a Dios adorando y poniendo talentos a su servicio. Y la tercera manera, como servimos a Dios y contamos los días correctamente, es preparándonos para el momento del encuentro con el Señor. El Señor viene, no olvidemos, hay que estar preparados, tener la maleta lista, estar listos para el encuentro, para que cuando Él llegue nos encuentre haciendo lo correcto, que no estemos dormidos o que estemos distraídos o que estemos en otras cosas que no son las que el Señor nos ha encomendado. De esa manera invertimos bien el tiempo. La pregunta es, ¿cuántas cosas tendremos que sacar de la agenda? ¿Y a cuántas cosas tenemos que invertirle mayor dedicación para que de esa manera podamos honrar a nuestro Dios? Colosenses capítulo 4, versículo 1 dice, amos hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amados hermanos, hagamos lo que es justo y recto delante de Dios. Y lo demás no lo hagamos porque no hace parte de la administración del tiempo. Sustraigamos de muchas actividades pasajeras que nos roban el tiempo, especialmente hoy en día la televisión, las redes, las novelas, los realities, todas esas cosas, aunque nos entretengan, nos roban el tiempo y no es la mejor manera de administrarlo para la gloria de Dios, porque hay cosas que son primordiales y esenciales e importantes a las cuales nos debemos dedicar. Entonces, ¿estás contando bien tus días? Hay que dar esa respuesta hoy. Que el Señor nos ayude. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por el tiempo y la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra y de reconocer que tenemos una vida valiosa, un tiempo valioso que nos das y necesitamos aprovecharlo. Que la mejor manera de aprovecharlo es haciendo lo que tú nos ordenas en la Escritura. Que la mejor manera de redimir el tiempo es haciendo lo correcto. Ayúdanos, Señor, porque con frecuencia nos distraemos en tantos entretenimientos. Hoy en día los medios de comunicación nos ofrecen tanto entretenimiento que se nos pasa la vida en ello y no aprovechándolo en el trabajo, en el servicio, en la adoración, en el estudio, en la meditación y en preparar nuestra vida y nuestro corazón para el encuentro contigo. Perdónanos por todos esos entretenimientos falaces en los cuales hemos perdido el tiempo y ayúdanos a partir de hoy a tomar conciencia y a tomar acción en cómo administrarlo correctamente para tu servicio, para tu adoración y para tu gloria. Te pedimos todo eso con gratitud en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.